Hola, ¿qué tal? Hoy toca turno de hablar de las transformadas de Laplace. Y bueno, antes de comenzar tal cual con el tema, quiero recordar lo que era la jerarquía de operaciones, donde estos son los 7 niveles de operaciones básicas que existen y cómo se relacionan cada una entre sí. Por ejemplo, la división se relaciona con la suma de la siguiente manera. Si yo quiero saber, por ejemplo, ¿cuánto es 30 entre 5? Entonces, lo que voy a hacer, bueno, es entre toca 6. Otra forma, bueno, 30 entre 5 toca 6. Otra forma de contestar esta misma pregunta sería decir, ¿cuántas veces tengo que sumar el 5 a sí mismo para que me dé 30? Ah, bueno, pues lo tengo que sumar 6 veces. Entonces así la división se relaciona con la suma. Por ejemplo, las raíces, ¿cómo se relacionan con la que está exactamente en el nivel superior contrario? Es la multiplicación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar raíz cuadrada de 25, o sea, es raíz 2, entonces lo que voy a hacer es dividir esto, perdón, es elevar eso a esta celda. Entonces así voy a estar sacando la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Otra forma de expresarlo, quererlo decir, es ¿qué número multiplicado por sí mismo dos veces me da 25? Ah, bueno, pues es el 5. Vamos a hacerlo, por ejemplo, una raíz cúbica. Entonces, digamos que lo que quiero es un 8 y quiero una raíz cúbica. Raíz cúbica. Entonces, ¿qué número multiplicado a sí mismo? Asimismo, 3 veces me da 8. Esto es otra forma de contestarlo. Ah, bueno, pues copio y el resultado es 2. Entonces, la respuesta es, ¿qué número multiplicado a sí mismo 3 veces me da 8? Es 2. Y así sucesivamente con el número que yo quiera, no sé, 81, no, acá. 81, raíz cuarta. ¿Qué número multiplicado a sí mismo 4 veces de 81? Perdón, 4 veces me da 81, es el 3, porque 3 por 3 es 9, 9 por 3 27 y 27 por 3 es 81. Y así, ¿no? Entonces, los logaritmos se pueden contestar con una potencia. Cuando yo saco un logaritmo, por ejemplo, hagan de cuenta que yo quiero sacar logaritmo base 2 de 16. Esto es igual a 4. Vamos a hacerlo. Entonces, otra forma de contestarlo es ¿a qué potencia elevo el 2 para que me dé 16? Pues tengo que elevar el 2 a la 4. Porque 2, si lo pongo 2 elevado a la 4, ya me da 16. Entonces lo mismo, si yo quiero sacar este logaritmo base 3 de 243, esto me da 5. De 243, esto me da 5. Vamos a ver si es cierto. Entonces es 3 elevado a la 5. 3 elevado, perdón, es elevado a me da 243. Es otra forma de preguntarlo. Entonces, un logaritmo se puede contestar con una potencia. ¿A qué potencia elevo el 3 para que me dé 243? Bueno, pues lo tengo que elevar a la quinta potencia. Entonces, un arco me va a dar una base, lo que es un ángulo. Una integral me va a dar lo que es una función, la función original. De hecho, para eso es la integral, para buscar la función original. Vamos hacia el otro lado. Una derivada se contesta con un ángulo, con un arco, con una tangente, con una pendiente. Ajá. Y entonces los niveles que están más abajo se contestan exactamente con la contraria. ¿Para qué es una transformada? La transformada es para lidiar con las derivadas. Es para deshacerte de las derivadas en realidad. Y una retrotransformada es para hacer la integral. Y esa es la manera en la que se correlacionan. Entonces, pues vamos a ver unas aplicaciones ya directamente de esto. Bueno, importancia de las transformadas. Muchas veces es complicado
Muchas veces es complicado solucionar un sistema de ecuaciones diferenciales, por lo que se recurre a algunos cambios para simplificar las expresiones. Entre tales cambios, el más conocido es sacar logaritmo para hacer unas derivadas, pero no es el único. Sin embargo, hay otro cambio que es el cambio del uso del tiempo. Cuando todas tus funciones dependen del tiempo, hay veces que se necesita pasar a una frecuencia. Y entonces el cambio del tiempo por frecuencia nos permite hacerlo de otra manera, un poco más fácil. Esto es especialmente útil en problemas que repiten el tiempo en eventos sucesivos. Por ejemplo, en ondas y en sistemas de señales, sistemas vivos, etc. Y bueno, ¿para qué es la transformada? Cuando tenemos un problema de una ecuación diferencial o varios, se tiene una función original que puede tener una primera o una segunda derivada y que depende de una variable, que esta variable es el tiempo. Entonces tienes una función dependiente del tiempo. Y una vez que transformas dicha función, el problema se hace una variable independiente, que es la frecuencia, que se llama S, y ya sin derivadas, porque puedes eliminar las derivadas al momento que transformas. Bueno, no se eliminan, se transforman, pero ya no son derivadas tal cual. Y bueno, entonces lo que se hace después de que se transforma, se cambia la función f de t, f minúscula de t, se convierte en f mayúscula de s. Y esto se factoriza y entonces ya tienes un problema que se puede solucionar por métodos algebraicos. Y una vez que ya lo solucionas este problema, que logras despejar la función f mayúscula, retrotransformas y entonces ya obtienes la solución en términos del tiempo. Puedes ir obviamente de aquí hacia acá, integrando simplemente, integrar y análisis de derivadas y todo lo que quieras. Pero muchas veces es muy difícil este paso, o hay veces que se les requieren métodos muy avanzados para lograrlo. Pero sin embargo la transformación, aunque son más pasos, lo permite hacer un poco más fácil. ¿Por qué? Porque es más fácil, porque ya existen reglas. Si tu función del tiempo es esto, un 1, una t elevado a la n, una exponencial elevada a por t elevado a la n que multiplica a e elevado a la a por t, seno de b por t, coseno de b por t, y así sucesivamente, nos dan estas transformadas. Y lo mismo, si yo voy a retrotransformar, entonces esta es la función f minúscula de t y se transforma al aplicar la transformada de Laplace, por eso se representa con L, se va a transformar a una función f mayúscula de s, donde s es la frecuencia. Y aquí vemos la s. Entonces, al transformar 1 se convierte en 1 sobre s. Al transformar t elevado a la n queda como factorial dividido entre s elevado a la n menos 1. La exponencial elevada a la a por t queda como 1 entre s menos a. Y así sucesivamente para todas las demás. Y entonces si yo voy a retrotransformar cualquiera de estas, entonces así es como quedarían ya en función del tiempo nuevamente. Estas son reglas, hay muchas más. Pero bueno. Cosas físicas que se pueden trabajar con derivadas. Por ejemplo, cuando trabajamos con resortes, la función es la posición, o sea, x. Y el elemento que trabaja directamente con la posición es la constante del resorte. La primera derivada de dicha posición es la velocidad y el elemento que trabaja directamente con la derivada es la fricción. La segunda derivada de la posición es la aceleración y el elemento que trabaja directamente con ella es la gravedad o la fuerza. Y bueno, entonces esto es para un sistema de un resorte. Si tengo un sistema de una carga eléctrica que está en resonancia, ya sea en capacitores, inductores y resistores, entonces la función es la carga eléctrica y el elemento que interactúa directamente con la carga eléctrica es el capacitor. Sin embargo, al sacar la primera derivada, la derivada de la carga es la corriente y el elemento que interactúa directamente con la corriente es la resistencia. Al sacar la segunda derivada, la derivada de la corriente es la variación de corriente y el elemento que trabaja directamente con la variación de corriente son los inductores. Y entonces este es un sistema eléctrico. Pero existen más, por ejemplo, para el flujo de calor, mi función es el calor. Y hablando de sistemas de seres vivos, por ejemplo, los elementos que intervienen aquí directamente son los quimiorreceptores. La primera derivada es un flujo de calor, estos son los termorreceptores los que detectan esto. Y la segunda derivada es la variación del calor, del flujo de calor, y estos son los receptores del dolor. Entonces, por ejemplo, en un sistema vivo, algunos organismos, por ejemplo las ranas, son muy malos en sus quimiorreceptores de calor. Entonces una rana
difícilmente detectan, algunas especies, no todas, aquí aclaro, algunas especies de ranas difícilmente detectan que la temperatura es alta si esta se sube gradualmente, porque tienen muy buenos receptores pero para el flujo de calor. ¿Esto por qué? Porque las ranas son animales de sangre fría, entonces significa que algo que esté cerca, que emita calor, seguramente es un mamífero o algún otro animal que la puede depredar. Entonces son muy buenos sus receptores para el flujo de calor. Entonces si tú subes el calor, la temperatura del agua lentamente, sus quimiorreceptores no detectan que el agua puede hervir y la rana puede morir incluso sin llegar a salir. Sin embargo, si tú echas la rana al agua hirviendo, los termorreceptores les dicen que salte porque el flujo de calor es enorme. Entonces la rana, sus mecanismos de supervivencia le dicen que se aleje de esa agua que está muy caliente. Sin embargo, si el agua estaba fría y la calientas lentamente, la rana no se defiende. Hay otros, por ejemplo, para ya crecimiento de células, por ejemplo, la función de la biomasa. Los elementos que interaccionan directamente con la masa son las lactonas y los receptores de lactonas. La primera derivada es la velocidad de crecimiento y estos se relacionan directamente con la producción de metabolitos primarios, tales como el etanol, acetona, diésteres, dependiendo del metabolito de la célula, el metabolismo de la célula. La segunda derivada es la variación de la velocidad de crecimiento, y aquí es donde entran algunas proteínas reguladoras que precisamente evitan que la célula pueda entrar en algún conflicto de metabolismo grave. Por ejemplo, entonces tenemos algunas proteínas como el arbitrarium que regulan en algunas células, en algunos virus, la fase lítica y la fase lisogénica. Entonces son los que regulan si la célula va a estallar o no, o si el virus se va a liberar o no, o algunas hormonas que van a regular precisamente la velocidad de crecimiento. Y así hay muchos ejemplos, estos ya son 4 ejemplos de áreas completamente distintas. Y bueno, vamos con las transformadas de las derivadas. Cuando yo tengo una función que depende del tiempo y la transformo mediante Laplace, que se representa como L, entonces me queda una función en términos de la frecuencia f, o simplemente f mayúscula, s. Y bueno, entonces si yo tengo la derivada de esa función y la transformo, me va a quedar s que multiplica a la transformada de la función. Entonces es como si tuviera esta aquí, pero ya nada más multiplicada por s. Y lo que le voy a restar es el elemento en la posición 0. Por ejemplo, si mi función dependiente del tiempo es la posición, entonces aquí le voy a restar la posición inicial. Si tengo una segunda derivada, la segunda derivada de la posición es la aceleración. Entonces aquí en vez de tener s, tengo s cuadrada que multiplica así como esta, así tal cual, f, la función transformada de s, y le voy a restar s que multiplica a la posición inicial menos f' que va siendo la velocidad. Entonces le voy a restar la velocidad inicial y la posición inicial, y entonces de esta manera yo puedo transformar una segunda derivada y ya no tengo que lidiar con esto. Y lo mismo para una tercera derivada, voy a tener s cúbica por la función transformada, s cuadrada por la posición inicial, por s, por la velocidad inicial, por la aceleración inicial, si hay un cambio de aceleración o cosas así. Y bueno, ya metiéndonos a MATLAB, supongo que se va a transformar una función del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, y mi función es esta, f de t es igual a t cuadrada más 5 por t menos 7. Entonces, para meter esta función al MATLAB, nuevamente utilizo el comando sims y utilizo todas las variables que tengo aquí. S, F minúscula, F mayúscula y el tiempo. Entonces le digo que F minúscula que es esta, es t cuadrada más 5 por t. Y aquí era menos 7 y aquí lo puse más 7. Bueno, por eso digo que va a ser más 7. Bueno, por eso digo que ahora es más 7. Y bueno, entonces aquí le pongo, para hacer la transformada, f mayúscula es Laplace de f, de esta función. Y ya me lo despliega aquí. Y ya lo que voy a tener es que este es con la función de t factorial. Entonces queda factorial de 2 es 2 y dividido entre t menos 1. Y bueno, pero ya acomodado completamente queda así, como está aquí. Ya directamente, si lo quiero ver de otra manera, le pongo pretty f mayúscula y aquí queda 7s entre 5 más 1, todo eso multiplicando por 5, todo esto sobre s cuadrada más 2 sobre s cúbica. Entonces la transforma de todo esto. Y si yo quiero retrotransformar esto, aquí lo copio, le pongo control C a esta parte
y utilizo el comando de retrotransformar, pero ahorita lo vemos eso. El comando de retrotransformar es con i Laplace, así tal cual. Entonces lo lleva en sentido contrario. Y entonces, por ejemplo, si yo copio esta función, que era la que había obtenido ahorita, le pongo i Laplace, y entonces obtengo la función original nuevamente. Y es así como como trabaja el comando. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a poner sims ds f minúscula, f mayúscula y el tiempo. Entonces le damos enter y le digo, ya los leyó, le digo entonces que f minúscula es una función que depende del tiempo. Vamos a poner, por ejemplo, t cúbica más 4 por t menos 6. Y bueno, punto y coma para que ya no haga el eco. Entonces ya la leyó. Y entonces la transformamos. F mayúscula va a ser igual a Laplace de F mayúscula. Le doy enter. Y entonces la transformada de todo esto queda así. Ay, perdón, aquí me equivoqué. Perdón, es F es igual a Laplace F minúscula. Sí, ya se me hacía que esto estaba demasiado cortito. Y así es como queda ya. Y entonces, si yo tengo ya la función transformada y quiero volver a obtener la función original, utilizo el comando i Laplace. Bueno, yo sé que f va a ser ahora la retrotransformada de todo esto, entonces le pongo i Laplace todo esto lo copio, control C, control V, cierro paréntesis, que era para cerrar la función, y le doy enter. Y entonces veo que que esta función f es prácticamente la misma que había introducido aquí. Esto es muy importante, de que la retrotransformada siempre te va a dar la función original con todo y constantes de integración. Y eso vamos a verlo más adelante. Aquí, qué bueno que salió esto. ¿Cuál es la transformada de t? Vemos que es esto. 1 sobre s cuadrada. Aquí accidentalmente le pedí que me transformara ese f mayúscula. Y me dio exactamente el mismo valor que aquí. Eso significa, iba a decírselos más adelante, pero de una vez. Eso significa que el programa no tiene forma de distinguir cualquier otra función a la t. Entonces, si tú le pides que transforme una función g de x o lo que tú quieras, es como si le pidieras la transformada de t. Entonces, el programa no va a diferenciar entre primera, segunda, derivada o la función original y esas mismas de t. Entonces, por eso cuando hacemos transformadas tenemos que hacer ese paso normalmente a mano. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos para que quede claro. Entonces, vamos a ver el sistema de un resorte. Cuando tengo un resorte en posición horizontal, va a vibrar de esta manera. Entonces, va a variar su posición de acuerdo al tiempo. Entonces aquí vemos la posición menor que alcanza es esta. Esta es la posición menor, que es menos delta x. Esta es la posición de equilibrio. Aquí, si estuviera el resorte aquí estaría en equilibrio. Si yo lo estiro, se va a contraer y se va a regresar. Si yo lo comprimo en este caso, se va a expander y va a empezar a oscilar. Va a ser la oscilación que acabamos de ver. Y entonces, si yo lo estiro en este caso, esta misma distancia x va a ser la misma que se regresa aquí y va a estar oscilando entre las dos posiciones. Entonces, por ejemplo, para estudiar este sistema es de resorte horizontal sin fricción. Queda, por segunda ley de Newton, tengo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y por la ley de Hooke, tengo que la fuerza es igual a la menos la constante de Hooke por la posición.
Y entonces, igualando ambas, queda masa por aceleración es igual a menos la constante de Hooke por la posición. Pasando estas al otro lado, ay, pasa positiva. Pasa positiva. Por eso digo que pasa positiva. I'm so sorry. Se me fue ese signo al copiar. Lo siento. Bueno, entonces pasa positiva, quedando así. Entonces voy a sacar la segunda, voy a sacar la aceleración, que en realidad es una segunda derivada, quedando así. Es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo al cuadrado. Entonces, quedando la masa multiplicando a la aceleración, la tengo que despejar de preferencia. Entonces divido todo entre m y nada más va a quedar dividiendo pues a la constante y al 0, pero 0 entre m pues da 0. Entonces queda la constante entre m y esto multiplicando a la posición. Ahora, W, bueno, en realidad no es una W, es un omega. Omega minúscula al cuadrado, que es la frecuencia de oscilación de un resorte, que es el inverso de 2pi entre el tiempo que tarda en oscilar, es igual a la constante de Hooke entre la masa. Entonces puedo sustituir esto por omega cuadrado, quedando un poquitito más simple la expresión. Y bueno, entonces como tengo una segunda derivada, voy a aplicar la ley de la transformada de una segunda derivada, que dice que es s cuadrada por la transformada de la función menos f por la posición original menos la velocidad inicial. Y entonces f mayúscula, es igual a la transformada de la posición. Entonces voy a transformar esto. Y entonces esta segunda derivada se va a transformar en s cuadrada por la transformada por f, que es la transformada de la posición, menos s, que es esta misma s, por la posición inicial, que es el valor de la función en la posición 0, menos la velocidad inicial, más w cuadrada, que multiplica a la transformada de la función, la transformada de la posición, que es f. Entonces en vez de x, al transformar x, queda f, que es esto. Y bueno, entonces continúo. Aquí había quedado que estas eran positivas. Y bueno, entonces lo que sigue es nada más desarrollo algebraico. Entonces voy a sacar factor común la f. Tengo que despejar f. Entonces el factor común, este que no tiene f y este que tampoco tiene f, lo mando al otro lado, quedando así. Estos, con el factor común es f. Entonces quedan aquí, de este lado del igual. Entonces saco el factor común que multiplica a s cuadrada más w cuadrada. Esto que está multiplicando pasa dividiendo. Aquí está, pasa dividiendo a lo que tenía del otro lado. Y entonces aquí tengo una suma de quebrados. Entonces queda s cuadrada entre todo esto de esta manera. Queda s que multiplica x0 entre s cuadrada más w cuadrada. Y aquí está. S que multiplica x0 sobre s cuadrada más w cuadrada. Y también la b inicial, la velocidad inicial, queda dividida entre esto, quedando así. Entonces, ya nada más saco las constantes. Se supone que la posición inicial es constante y esta también es constante. Entonces las voy a sacar quedando de esta manera. Y aquí entonces dejo un 1 sustituyendo a b0. Y entonces, si había dicho que la función es igual a la transformada de la posición, la f mayúscula es igual a la transformada de la posición, entonces la posición es igual a la retrotransformada de la función. Y entonces voy a retrotransformar. Tengo esto, retrotransformo f y ya me queda x. Entonces aquí nada más dejé expresado la retrotransformación de esta parte, que es esto. Aquí la x0 no entra a la retrotransformada porque es constante. Aquí también la b0 no entra a la retrotransformada porque es constante. Y retrotransformo esto. Y entonces aquí me falta también corregir que es más. Y entonces al hacer la retrotransformada de esto, nos vamos al formulario
y vemos que es S entre S cuadrada más algo al cuadrado es igual a coseno de S algo por B. Y aquí queda. Ese algo era W y aquí queda multiplicando a T. Y entonces la otra, la de 1 entre S cuadrada más algo al cuadrado, 1 entre S cuadrada más algo al cuadrado, es en realidad la transformada de seno de B sobre B. Y aquí la tenemos. Bueno, B mayúscula, B minúscula, B de bueno, valía W, entonces aquí queda W que multiplica el seno de W por T. Y entonces es así como queda. Y la única cosa que hay que cambiar aquí es que como cambié este a positivo, ya la retrotransformada va a cambiar de signo. Pero bueno, así es como queda esta parte. Pero bueno, esto es así como que el método tradicional. Muy bonito. Vamos a hacerlo en MATLAB. Para eso pues nos vamos a esta parte. Les digo que hasta aquí es ya lo que podemos trabajar en MATLAB. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a limpiar todo eso. Clear all. No, Clara, no. Clear all. Punto y coma, CLC. Ahí está. Entonces voy a utilizar el comando sims. Voy a utilizar el comando sims y voy a agregar X, F mayúscula, F minúscula, el tiempo y S. Y entonces ya le doy enter. Ahí está. Ok, todas esas variables voy a estar trabajando. Entonces voy a decir que mi resorte tiene una velocidad inicial B mayúscula. Una velocidad inicial igual con 0.1 metros sobre segundo. Tiene una posición inicial x0 de 0.1 metros. Bueno, 0.25 para que no se vea tan similar. Punto y coma. Pongo una constante del resorte de 2 newtons sobre kilogramo para que esté en el sistema internacional. Punto y coma. La masa inicial vamos a decir que es de medio kilogramo. Punto y coma. Y la última relación es que es W es igual a la constante de Hooke entre la masa elevado a la 0.05. Bueno, es así que la diga. Aquí está. Entonces esto vale 2. Ahora sí, ya puedo introducir la función. Lo que quiero es despejar f. Aquí la transformación es un paso relativamente fácil. Entonces, ya que lo transformo, les digo que no hagan esta transformada aquí en el programa porque no distingue el tiempo de la f. Entonces les va a dar la transformada del tiempo, no la transformada de f. Entonces, ya una vez que haces a mano esto, es relativamente fácil. Lo que quiero es despejar f. Entonces le pongo solve f, no, es s cuadrada que multiplica a f mayúscula menos s que multiplica a x0 menos b0 más w cuadrada más w cuadrada. Creo que no es necesario el paréntesis, pero lo voy a poner. Todo esto por f. Y esto es igual con 0. Y coma, quiero que despeje f mayúscula. Cierro, enter. Y ya, me dio la transformada de esto ya agrupado. Vamos a ver cómo queda. Entonces le pongo control C. Y aquí le digo f minúscula, ya mi función es igual a y Laplace de lo que me acaba de dar, control B, que es todo eso, y cierro paréntesis. Y entonces aquí tengo ya mi función que es coseno de 2t, un cuarto de coseno de 2t más el seno de 2t sobre 20. Y vemos qué es lo que tengo exactamente aquí. Coseno
bueno, tengo aquí la posición inicial x0, que es un cuarto. Esto es un cuarto, punto 25 es un cuarto, por eso tengo aquí punto 25, que multiplica al coseno de 2t. ¿Y este 2 de dónde sale? Ah, pues es w. Y más seno de también w por t entre 20. ¿Por qué entre 20? Ah, bueno, porque tengo a b0 entre w. Y entonces b0 vale 0.1 entre w, que vale 2. Entonces 0.1 entre 2 toca 0.05. Y 0.05 en inverso es un vigésimo. 1 sobre 20 o un veinteavo, como le quieran llamar. Pero bueno, con esto lo comprobamos, que así es como se hace. Y bueno, pues les dejo impresión de pantalla de esto. Y se los anexo al archivo de PowerPoint que se elaboró. Y bueno, sin más por el momento me despido. Va a haber una segunda parte de esto porque yo sé que con un ejemplo no es suficiente. El siguiente ejemplo que vamos a ver es de un circuito RC. Y bueno, hasta la próxima.